resolución de problemas de espejos cóncavos. Los espejos cóncavos son espejos esféricos que tienen un radio negativo. Son espejos que se colocan en un eje óptico tal que así, y están caracterizados por tener un centro y un foco, estando el foco situado a medio camino entre el centro y el vértice del espejo, con lo cual los radios son distancias negativas al estar medidas en la dirección contraria a la propagación de la luz que tomaremos en este sentido. Para resolver problemas de espejos necesitamos utilizar dos expresiones matemáticas, esta que es la fórmula de los espejos y esta otra que es la fórmula del aumento. La fórmula de los espejos sirve para calcular o para relacionar, esta me relaciona la posición del objeto con la posición de la imagen, y esta es una relación entre tamaños, ¿vale? De tal manera que el aumento me sirve para calcular el tamaño de la imagen, obtenido como producto del tamaño del objeto por lo que me da el aumento. Bien, para los trazados de rayos, cuando yo tengo tres posibilidades, ¿no? Colocar el objeto, si nosotros sabemos que el centro está situado en un punto y el foco está situado en un punto a medio camino entre el centro y el foco, y nosotros colocamos el objeto en una determinada posición que esté a la izquierda del centro, tendremos que trazar o podemos trazar tres rayos. El primer rayo, que es este que tenemos aquí, es un rayo que va paralelo y al llegar al espejo se refleja en dicho espejo en la dirección que le marca el foco. Por otro lado, tenemos otro rayo que va al vértice del espejo y se refleja con el mismo ángulo con el que llegó. Y por otro lado, un tercer rayo que pasa por el foco y al llegar al espejo rebota paralelo. Estos tres rayos se cortan en un punto que me marca la posición en la que va a estar la imagen, ¿vale? Esta imagen, como vemos, está formada por el corte de rayos, por lo tanto, entre la característica real o virtual, la diferencia que existe es que una imagen es real cuando se forma por cortes de rayos y es virtual cuando se forma por cortes de prolongaciones. Otra manera de decirlo es que en espejos las imágenes son reales cuando S' son negativas, es una cantidad negativa, es decir, cuando la imagen se forma a la izquierda del espejo, y es virtual cuando S' es positiva, es decir, cuando la imagen se forma a la derecha del espejo. Entre la característica de ser derecha o invertida, en este caso es una imagen invertida. ¿Por qué? Porque la flecha apunta en sentido contrario a la del objeto. Entonces esta imagen es real, es invertida y además es una imagen mayor o menor. Bueno, pues en este caso lo que me da es que entre las dos opciones, que es de que sean menor o mayor, la imagen que a mí me sale es una imagen menor. Siempre que yo coloque el objeto a la izquierda del centro, la imagen obtenida tendrá estas tres características. Si yo acerco el objeto al espejo un poquito más y resulta que lo coloco situado entre el centro y el foco, trazaré también tres rayos. El primero es un rayo paralelo que al llegar al espejo se refleja en la dirección que le marca el foco. El segundo rayo es uno que va al centro del espejo y se refleja con el mismo ángulo con el que incide, y el tercero es uno que pasa por el foco y cuando llega al espejo rebota paralelo. Estos tres rayos se cortan también en un punto, que es el punto en el que va a estar formada, como vemos aquí, la imagen. ¿Cuáles son las características de la imagen en este caso? Pues la imagen, entre real o virtual, se forma por cortes de rayos, por lo tanto es una imagen real. Además, sabemos que tenemos la ayuda de que una imagen en espejos es real cuando aparece a la izquierda. Entre ser derecha o invertida, pues también se ve bastante claro que la flecha que a mí me sale está al revés que la flecha que representa el objeto. Por lo tanto, es una imagen invertida. Y entre ser mayor o menor, pues
la opción que tenemos es que se trata de una imagen, en este caso, mayor. ¿Qué ocurre si nosotros acercamos un poquito más el objeto al espejo? Pues que tendremos un trazado de rayos consistente en un rayo que llega paralelo y rebota pasando por el foco. Este rayo vamos a prolongarlo, estas prolongaciones que están pintadas en rosa. Luego tenemos un rayo que pasa por el centro del espejo y rebota y que también prolongaremos. Y luego tenemos un rayo que pasa por el centro del espejo y no se desvía. Esos tres se van a cortar en un punto en el que se formará la imagen. En este caso, la imagen es virtual porque la imagen se forma por cortes de prolongaciones, o un criterio alternativo nos ayuda a decidir si es real o virtual en función del signo de S'. Es derecha, ¿vale? El hecho de que sea derecha también implica que el aumento va a ser positivo y además es mayor. Y en términos de aumento, el hecho de que sea mayor implica que el valor absoluto del aumento es mayor que 1. Vamos a hacer un ejemplo. Vale, me dice que tenemos un espejo cóncavo que tiene 50 centímetros de radio y que colocamos un objeto de 5 centímetros a 20 centímetros del espejo. Vale, es decir, que lo que tenemos es un espejo cóncavo que vamos a representar aquí. ¿Sí? Que este espejo cóncavo tiene un radio de 50 centímetros, lo cual implica que el centro de este espejo está situado a 50 centímetros, el foco está situado a 25 y el objeto nos dicen que está situado a 20 centímetros del espejo. Por lo tanto, eso implica que si el foco, acabamos de decir que está a 25, el objeto que nosotros estamos colocando está en esta región, ¿vale? Y la distancia, una de las distancias características en espejos es el valor de S, que es la distancia que hay desde el espejo hasta el objeto, que en este caso son menos 20 centímetros. Además me dice que tengo un espejo cóncavo de 50 centímetros de radio, es decir, que el radio es menos 50, ¿vale? Es decir, que el radio aquí son menos 50 centímetros. ¿Vale? ¿Eso qué implica entonces? Pues implica que si yo quiero resolver y calcular dónde está la imagen, tengo que aplicar la expresión 1 partido por S' más 1 partido por S igual a 2 partido por R. ¿Qué sustituyo aquí? Pues 1 partido por S', que es lo que quiero saber lo que vale, más 1 partido por S, que ese es menos 20, distancia del espejo al objeto, igual a 2 partido por R, que R son menos 50. Si yo calculo de aquí S', S' es 1 partido por 2 entre menos 50 menos 1 entre menos 20, ¿no? Esto lo paso restando para otro lado y luego hago la inversa, que sería 2 entre menos 50 menos 1 entre menos 20 y eso la inversa. El resultado es 100. El resultado que S' da 100. Bueno, pues este resultado, 100 centímetros, hay que interpretarlo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la imagen, que es lo que me marca el valor de S', está 100 centímetros positivos, por lo tanto, a la derecha. ¿Y a la derecha de qué? A la derecha del espejo. ¿Vale? Ya tenemos dónde está situada la imagen. ¿Vale? Me dice también que calcule la posición, tamaño y naturaleza. Tamaño y naturaleza, es decir, el tamaño, sabiendo que el objeto tenía un tamaño de 5 centímetros. Por lo tanto, ¿cómo voy a calcular yo el tamaño de la imagen? Bueno, pues muy sencillo. El tamaño del objeto eran 5 centímetros, que aquí gráficamente este tamaño se correspondería con esta distancia, 5 centímetros. ¿Cuánto vale el aumento? Pues el aumento, dijimos, el aumento se calcula en espejos como menos S' partido por S, es decir, menos S', que fue lo que calculé y me dio 100, partido por S, que resulta que eran menos 20. Esto da 5, que es una cantidad dimensional. ¿Cuánto vale, por lo tanto, el tamaño de la imagen? Pues el tamaño de la imagen era el aumento, 5, por el tamaño que tenía el objeto. Y esto da 25 centímetros positivos.
lo cual quiere decir que es una imagen derecha y con un tamaño mayor que el objeto que lo generó. Por lo tanto, es una imagen que también será mayor. ¿En qué caso estamos del trazado de rayos? Pues en el trazado de rayos estaríamos en un caso, tenemos un radio de curvatura de 50 centímetros, no sé si me deja, no me deja, pero bueno, el trazado de rayos es igual para todos los casos. Es decir, si yo coloco el objeto situado entre el foco del espejo y el propio espejo, lo que yo voy a obtener es una imagen virtual, porque aparece a la derecha del espejo, una imagen mayor, de mayor tamaño, y una imagen que será derecha, ¿vale? Que tendrá la misma dirección, o marca la misma dirección que el objeto, ¿vale? Aquí tenemos el trazado de rayos, rayo paralelo que al llegar aquí rebota pasando por el foco y su correspondiente prolongación, y luego un rayo que pasa por el centro y rebota en la misma dirección, o el rayo que va al foco y no sé, en cualquier caso se cortan las prolongaciones de los rayos. Y me hacía una pregunta que era ¿cuándo no se forma imagen? Vale, si yo coloco el objeto aquí, vale, se va a formar imagen. Si yo voy acercando el objeto, la imagen también tiene una determinada posición, pero cuando yo coloco el objeto justo en el foco del espejo, lo que ocurre es que los rayos que yo trazo son paralelos, tanto los propios rayos como las prolongaciones de los mismos. Entonces, la colocación de un objeto encima del foco del espejo, es decir, justamente encima de la posición que está a medio camino entre el centro y el propio espejo, da lugar a rayos paralelos en el trazado, que se traduce en que no va a haber formación de imagen en este caso, ¿vale? Esa sería la respuesta al apartado C. Dibuja la situación en la que no se forme imagen del objeto, que sería justamente esta situación que tenéis aquí, que sería la situación en la que pues no hay formación del objeto, porque los rayos son paralelos en cualquiera de las dos situaciones. Vale, tenemos un segundo ejemplo en el que, bueno, las simulaciones que estamos utilizando y que podéis ver están sacadas de aquí, podéis consultarlas y podéis pondré también un enlace de dichas simulaciones para que podáis acceder a ellas. Y el segundo ejemplo, lo que me dice es que vuelvo a tener otra vez un espejo cóncavo, y me dice que calcule la posición y el tamaño de la imagen en el caso de que X es 75, es decir, que a un espejo de 1 metro de radio le coloque el objeto a 75 centímetros y el apartado B que lo coloque a 25 centímetros. Es decir, que lo que a mí me mandan calcular, o lo que a mí me mandan hacer, es resolver la situación que yo voy a escribir aquí a continuación. Un espejo cóncavo que tiene un centro que está situado a 1 metro, 100 centímetros. Por tanto, el radio son menos 100 centímetros. El foco está justo a medio camino, a 50 centímetros. Y el objeto me dice que yo lo coloco a 75 centímetros, es decir, que S vale menos 75, menos porque son distancias medidas hacia la izquierda, en el sentido contrario al que asignamos a la propagación de la luz. ¿Cómo calculamos la posición de la imagen? Pues la posición de la imagen la calculamos aplicando la fórmula de los espejos. 1 partido por S' más 1 partido por S, que acabamos de decir que son menos 75, igual a 2 partido por R, que son menos 100. S' es la inversa de lo que sale aquí después de haber pasado esto para el otro lado, cambiado de signo, y hacer, pues obviamente, la inversa, ¿no? S', haciendo estas operaciones, me queda 2 entre menos 100, menos 1 entre
menos 75, que, haciendo la inversa, me queda menos 150 centímetros. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la imagen, que es lo que me da S', está 150 centímetros negativos, es decir, a la izquierda y a la izquierda del espejo. Es decir, que la imagen aparecerá más o menos por aquí, va a aparecer invertida, aunque yo de momento no lo tengo claro, pero bueno, yo sé que va a ser así, y que va a aparecer a una distancia S', que son menos 150 centímetros. Vale, ¿qué tamaño va a tener esa imagen? Pues el objeto me decía que tenía 5 centímetros. El tamaño de una imagen se calcula multiplicando el aumento por el tamaño que tenía el objeto que lo generó. Es decir, que el aumento lo calculo como en menos S' partido por S, es decir, menos 150 partido por S, que son menos 75. Esto da menos 2 adimensional, y el tamaño de la imagen sería menos 150 entre menos 75, que son menos 2, que es el aumento, menos 2 por el tamaño que tenía el objeto, que era 5. Es decir, que será menos 10 centímetros. El hecho de que este tamaño sea negativo quiere decir que es una imagen invertida. Y además, por ser el tamaño de la imagen mayor en valor absoluto que el del objeto, es una imagen también mayor, lo cual concuerda con la situación que nosotros dijimos que se producía cuando colocábamos el objeto en una posición que estaba situada entre el centro y o sea, entre el foco y el centro, ¿no? Bien, ¿cómo sería el trazado de rayos? Pues el trazado de rayos sería una cosa similar a esta, ¿vale? Es decir, yo tengo un objeto situado a 75 centímetros de un espejo de 150. Entonces vamos a poner aquí 75. Y vamos a colocar un objeto de 5 centímetros, ¿vale? Aunque aquí esto no me va a valer porque no está a escala. Con lo cual, el tipo de trazado de rayos que yo obtengo es una cosa de este tipo, ¿no? Un rayo paralelo que llega al espejo y rebota pasando por el foco, y un rayo que llega al centro del espejo, se desvía con el mismo ángulo, y por último un rayo que pasa por el foco y al llegar aquí pues sale paralelo. Los tres rayos se me cortan en el mismo punto, que es el punto en el que se forma la imagen. Y la imagen es una imagen real porque se obtiene mediante el corte de rayos. Es una imagen invertida porque la flecha aparece hacia abajo frente a la del objeto, que aparece hacia arriba, y es una imagen mayor. Y el otro caso era una situación similar, pero en vez de estar a 75 centímetros del centro del espejo, estábamos a 25 centímetros del centro del espejo. El espejo sigue teniendo un centro situado a 1 metro del espejo, es decir, que R vale menos 10 centímetros, tiene un foco que está situado a menos 50 centímetros, justo a medio camino, y ahora me dicen que coloque el objeto aquí, es decir, con una S que vale menos 25 centímetros. ¿Cómo se calcula la posición de la imagen? Pues igual que antes, 1 partido por S' más 1 partido por S es igual a 2 partido por R, es decir, 1 partido por S' más 1 partido por S, que son menos 25, igual a 2 partido por menos 100. Negativo el radio del espejo porque es cóncavo, y como vimos, ese radio está medido en la dirección contraria a la dirección de propagación de la luz. Es decir, que haciendo operaciones aquí, 1 partido por S' sería 2 partido por menos 100 menos 1 partido por menos 25, y como esto es 1 partido por S', será la inversa, ¿no? 1 partido por 2 entre menos 100
menos 1 entre menos 25, que nos da un valor que son 2 entre menos 100 menos 1 entre menos 25 y la inversa de ese valor que es 1. Se prima igual a, perdón, no, 1 no, 2 entre menos 100 menos 1 entre menos 25 y esto es la inversa, que son 50 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la imagen aparece 50 centímetros positivos a la derecha y a la derecha del espejo. ¿Cuál sería su tamaño? Pues primero calcularíamos S', el aumento como menos S' partido por S, es decir, menos 50 partido por menos 25, que resulta que me da 2, y el tamaño del objeto por el aumento es lo que me da el tamaño de la imagen. El tamaño de la imagen será el aumento, que es 2, por el tamaño del objeto, que me decían que era 10 centímetros positivo, lo cual quiere decir que esta imagen va a ser derecha y va a ser también mayor. La imagen aparecerá a la derecha del espejo y será mayor y derecha. Y en lo que se refiere al trazado de rayos, el trazado de rayos se correspondería con aquella situación en la que yo tengo una cosa de este tipo, es decir, una cosa en la que yo coloco el objeto entre el foco del espejo y el propio espejo y la imagen me sale a la derecha del espejo, por lo tanto virtual, porque proviene de un corte de prolongaciones en vez de un corte de rayos. Será también derecha, porque la flecha que corresponde a la imagen aparece hacia arriba igual que la del objeto, y será mayor porque el tamaño resulta que será mayor, ¿no? Es decir, que estas serían la situación y la etiqueta de cada una de los elementos que están ahí pues involucrados en el espejo, ¿vale? De tal manera que, bueno, pues tendría todo ese conjunto de cálculos que al final me dan una resolución muy similar para todos los espejos que sean espejos de este tipo, es decir, espejos de tipo cóncavo, ¿vale? Entonces tenemos que saber estas situaciones y tenemos que saber también una situación particular que se corresponde al caso en el que yo coloque el objeto justo en el centro. Si yo tuviera un objeto colocado justo en el centro, en este caso la imagen aparecería también en el centro, es decir, en la misma posición, invertida y del mismo tamaño, ¿vale? Entonces, como última anotación, es que en un espejo cóncavo, un objeto en el centro del espejo implica una imagen también en el centro del espejo, que sería también una imagen invertida, y también sería una imagen ni mayor ni menor, sino que sería del mismo tamaño que el objeto que lo generó.